me gustaría comentarles sobre Carlos Bautista. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializa en la literatura fantástica y ha publicado artículos académicos en distintas revistas de investigación. Divulga las literaturas no miméticas con su proyecto Teorías de lo Fantástico en redes sociales. La minificción y las narrativas breves son su principal interés dentro de la escritura creativa. Un aplauso, por favor, para Carlos. Y tengo también el honor de presentar a Jazmín García Vázquez, una escritora querida y muy admirada por mí. En 2012 obtuvo el primer lugar en el 7º certamen literario Palabra en el Viento, en la categoría de cuento. En 2018 fue seleccionada como una de las ganadoras en la convocatoria a primera edición por la Comuna Girondo con su obra narrativa Oscuridades. En 2020 ganó el primer concurso de minificción convocado por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas. De 2020 a 2023 formó parte del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, FENALEM. También es autora de los libros Después del Exilio por el sello del Libro Objeto Editorial 2021 y Aproximaciones desde el Abismo bajo el sello de La Tinta del Silencio, publicado en 2023. Su obra narrativa y poética ha sido publicada en diversas antologías y revistas. Actualmente es becaria del Sistema de Apoyos a la Creación, FONCA, en la categoría de cuento. Así que, por favor, un aplauso también para Jazmín, para Carlos, y los dejo con ellos. Ya, listo. Okay. Pues muchas gracias a todos los que están presentes, todas las presentes también. Me da mucho gusto presentar a Jazmín, es una también de mis escritoras favoritas, emergentes, contemporáneas, que tiene mucho que decir en sus libros. Y pues vamos a estar en esta mesa de plática relajada, en presentación más bien una doble presentación, tanto de su primer libro, Después del Exilio, y Aproximaciones del Abismo. Por eso la fusión de Después del Abismo, ¿no? Que creo que queda bastante bien también para entonar tus cuentos. Y bueno, vamos por orden, si así les parece. Un poco hablarles de Después del Exilio, que son cuentos que están muy atravesados por la ciencia ficción, por el terror, por lo fantástico que ya habían hablado hace un momento. Y también por cuestiones de, me parece a mí, una especie de crítica incluso a la humanidad, se podría decir así, con estos recursos que son las literaturas de realidad, que frecuentemente son muy utilizadas para eso, se prestan muy bien. Y a lo mejor, para que pudiéramos empezar la charla, que nos hablaras un poco precisamente sobre Después del Exilio, cómo llegas a estos cuentos. Y a mí lo que me llama la atención es el título, justamente, que viene pues prácticamente una minificción dentro, que se llama Exilio. Y sí, de ahí viene también esta parte de Después del Exilio, y de ahí detonar pues todo el libro. Gracias, préstame tu micrófono, porfa. Bueno, pues primero, hola, muchas gracias por la invitación a Gran Colisionador, y gracias a quienes están aquí escuchándonos. Yo siempre soy feliz o sea, no tanto del trayecto para venir hasta acá, pero ya que llego acá soy muy feliz, entonces. Muchas gracias. Después del Exilio, la verdad es que justo es un libro de 15 cuentos, bueno, ahora 16, ya se le agregó uno nuevo, donde la primera parte son cuentos de ciencia ficción, cuentos breves, y la segunda parte va más hacia el terror y el horror. Y hay una minificción que es la que divide ambas secciones, que se llama Exilio, que fue la que ganó el concurso en el INELI. Y yo propuse justo Exilio como título, entonces que se llame Después del Exilio tiene que ver más con la editorial, la verdad. Me dijo mi editora, ¿cómo solo una palabra? Y yo dije, pues qué, pues está pegadora, ¿no? Exilio. Pero me dijo, no, como que busca otra cosita. Yo soy muy mala con los títulos, creo que sí, o sea, me tardo más en escoger el título que en escribir los cuentos, entonces batallo mucho, y fue mi papá el que me dijo, pues ponle un después del Exilio. Yo dije, claro que sí. Y ya, ese es el porqué del título, la verdad.
La minificción justo habla de una de mis obsesiones al escribir, además de las infancias, de esta crítica social que tiendo a hacer, está Dios o la figura o la idea de Dios, casi siempre distorsionada. Entonces, la portada, bueno, si no alcanzan a verlo, pueden googlearla. Es una ilustración de Aldo Campos, está en Instagram como Aldo Rotem, de Toluca, muy talentoso el muchacho. Y justo es Adán y Eva sacados de contexto, ¿no? Adán está recargado como en una cabina telefónica, súper agüitado se le ve, me gusta pensar que le está hablando a Dios y Dios nunca le va a contestar. Está Eva también, y hay motivos justo de ciencia ficción y terror en la portada. Yo le platiqué un poco la idea del libro a Aldo y me encantó su trabajo. No se alcanza a ver, pero la manzanita que tiene Eva tiene forma de cráneo, haciendo alusión al terror. El uroboro, hay un grafiti de un marcianito como haciendo guiños a la ciencia ficción. Y pues justo la minificción es ¿qué onda con Dios? ¿Qué tal que no es todo, no solo eso, todo, como nos han contado, y creo que es una idea que prevalece en los cuentos, ¿no? Ya unificándolo, el título al resto de las historias es, si volvemos a esta narración donde fuimos expulsados del paraíso, nosotros como humanidad, ya no Adán y Eva, sino toda la humanidad, ¿qué hicimos después del exilio? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo? No sé, convertimos la tierra en un nuevo paraíso o lo volvimos un infierno, hacia dónde vamos. Y creo que justo la ciencia ficción y el terror se prestan mucho para, pues si no contestar esa pregunta, pues mínimo seguir preguntando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, un poco el porqué de ese título. Fíjate, es interesante porque yo que me dedico más como a la parte académica, siempre tendemos a darle sentido a algo, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿por qué después del exilio? Y seguramente esta minificción, no sé qué. Que digo, lo bueno de la minificción es que a ver si en un ratito puedes leernos alguna del otro libro, se presta también para poder interactuar con el texto directamente. Y para seguir tantito con este primer libro que fue publicado en 2021, también hablar un poco de los temas, ¿no? Ya nos comentas que la primera parte es mucho ciencia ficción, y la segunda después justamente de esta minificción es terror. Yo encontré motivos muy ciencia ficcionarios, ¿no? Los hologramas o las guerras del futuro, cosas por el estilo que son muy preocupantes, viajes en el tiempo, el de Déjà Vu, 40, cuentazo, leanlo, y también la parte del terror. Sin embargo, creo que igual en la ciencia ficción hay algo muy inquietante, ¿no? Que puede llegar también a lo terrorífico, como el encontrarnos a nosotros mismos como los monstruos. Creo que también juegas mucho con eso. Tal vez en tu siguiente libro se notará un poco más esa parte, pero preguntarte para ahorita pasar con el otro, justamente esta determinación técnica de poner primero la ciencia ficción y después el terror, ¿fue por agrupación igual editorial o tiene algún significado? Otras preguntas son de cosas editoriales, pero bueno. No, siendo que yo voy a responder todo como el meme de Vivi, de pues sucedió, güey. Pero no, eso sí fue más pensado. La primera parte hay mucha luz en estos escenarios de hospitales y hay mucho blanco, ¿no? Son estas ciudades, estos aparatos que emanan mucha luz para lograr los viajes en el tiempo, estas armas que disparan luz a los invasores. Entonces la primera parte era justo como entrar con mucha luz a todos estos posibles futuros, que son terribles la mayoría, o creo que todos, y ya después la segunda parte es mucha oscuridad, es este psicólogo que no alcanza a ver y entonces sabe que está el monstruo, pero se cae porque se va la luz, es la oscuridad que hay debajo de la cama, es esta oscuridad que de repente la multitud forma. Entonces me interesaba hacer ese contraste entre luz y oscuridad, y sí, creo que también era como entrar de lleno a qué pasó después del exilio. Entonces eran estos mundos futuros y ya después, digamos, como plantearlos, y ya que estuvieran como estos escenarios establecidos, todas las historias terribles que se podían dar en esos futuros, que ya son la parte de terror y de horror, ¿no? Entonces sí, era como ese juego. También creo que empecé con la ciencia ficción porque eran los cuentos más actuales. Si bien tiene 3 añitos que se publicó, salió en el 2021, la verdad es que no fue como que yo pensé, voy a hacer un libro de ciencia ficción y terror y me puse a escribirlo, no. Más bien yo ya llevaba varios años escribiendo, ya tenía como muchos cuentos y los mandaba a concursos, a convocatorias, y fue como
no sé, como las voces, no solo las de mis cabezas, voces reales, gente que me leía, me decía como, oye, anímate a publicar ya un libro con puros cuentos tuyos, ¿no? Porque salían antologías y me decían, ah, sí, muy padre, pero solo hay un cuento tuyo, me quedé con ganas de más. Entonces, me di cuenta que los cuentos que no estaban comprometidos, por así decirlo, que estaban soltitos y libres, no los había mandado yo como proyecto a ningún concurso ni nada, eran los de ciencia ficción y terror. Entonces dije, ahí está mi libro, ¿no? Y hay cuentos más recientes que son los de ciencia ficción, que llevaba, no sé, 1 o 2 años que había escrito, y los de terror, los de la segunda parte, o sea, La niña que sonríe, por ejemplo, Los nombres perseguidos, que gané ahí un premio en mi ranchito de Catepec con ese, los escribí como a los 19 años, o sea, ya eran más viejitos, tenían como ya casi 10 años que los había escrito, ¿no? Entonces, creo que también fue ese un criterio, que los de ciencia ficción eran más actuales y los de terror tenían más tiempo. Ahorita que mencionabas tus cuentos, hay uno que se llama La multitud, que creo que va a pasar ahorita acá afuera en un momento, ¿no? Sí, lo que es, creo que también el hecho de nuestra misma realidad, como tú ahorita dices, de llegar aquí, que es, si lo contáramos a alguien que no vive con tanta gente, le parecería monstruoso, ¿no? El hecho de pasar por tanto en el metro y todo eso para llegar aquí. Creo que también hay mucho de eso en tu literatura, mucho de donde parte tu entorno, y eso ya te has pronunciado mucho desde tu mismo pues estado, ¿no? Justamente de pronunciarte de yo soy de afuera y tardo 6 horas en llegar para estar 1 hora aquí. Entonces creo que ahí ya parte una idea muy ciencia ficcionaria. Sí. Mucho más triste. Bueno, está bien. Y para hacer la conexión con el siguiente, desde el primero se nota que lo hiperbreve se te da mucho y se te da muy bien, justamente por la contundencia, ¿no? Como este cuento. Pero no sé, son muchas minificciones. De aproximaciones desde el abismo del año pasado son, si no me equivoco, 50 y tantas, 60 minificciones, y son obviamente rápidas de leer, pero algo que me pasa con la minificción es que creo que es súper complejo de construir, ¿no? El simplemente hecho de, a lo mejor tiene un equivalente con esculpir, ¿no? Que es quitar, un trabajo de quitar, para que quede lo justo y necesario. Si ya los cuentos son así, la minificción es un ejercicio mucho más tardado. Entonces, estas minificciones, ¿cómo nacen? Porque por ahí había escuchado que no es que lo haya escrito súper rápido, ¿no? Como uno podría pensar. ¿Cómo llevó este proceso? ¿Llevaron qué tanto tiempo? Hay temas súper variados, ahí sí es como demasiado de lo que podemos hablar, y ahorita vamos a entrar a eso, pero que nos cuentes un poco de las minificciones. Sí, o sea, son 6 horas en total, 3 de ida, 3 de regreso. Ahora no me siento sola, hoy está mi vecinito de Catepec aquí. Fue un poco o un mucho similar a Después del exilio, pero mucho más caótico, no fue tan bonito, porque igual hay minificciones que fueron muy recientes, que yo lo nombro como que una especie de exorcismo ahí, de posesión. Básicamente yo me aventé 2 años sin un trabajo formal, porque según yo iba a vivir de mi obra, iba a vivir del arte. No lo hagan sin un plan previo. Entonces yo dije, sí, ¿cómo de que no? Pues sí, ya tengo mi librito publicado y no, aquí el talento, ¿cómo de que no? Solo falta apoyarlo, y pues resulta que no salió como yo lo había planeado. Entonces básicamente Aproximaciones nace como de esta época de agüite, donde pues uno extrañaba comer 3 veces al día y decía como si será lo mío la escritura o yo me engañé solita, no sé. Estaba ya a punto de tirar la toalla, y entonces fue como, voy a hacer esto, ¿no? Voy a mandar este librito a editorial, si me lo aceptan, pues entonces sí sigo de necia, y si no, pues ya me consigo trabajo godín, a ver qué hago, porque pues no podemos seguir así. Entonces me di cuenta que ya tenía varias minificciones. Estas me las iban a publicar en Ecatepec, una editorial que se llama Corazón de Diablo, y ya teníamos como pues casi todo. Eran varias minificciones que yo había trabajado, y al final no se hizo. Entonces estaba como ahí el librito, y lo que me pasó fue que en este agüite me puse 2, 3 noches así a escribir minificciones como loca, desquiciada. Ya después, ya más tranquila, me puse a descartar todas las que no servían, que fueron pues la mitad, yo creo. Me puse a pulir las que sí, y las junté con este libro que ya estaba, ¿no? Entonces
reuní eso, los textos viejitos, los nuevos, los mandé a la editorial La Tinta del Silencio, que ya tenía ganas de trabajar con ellos porque varios y varias colegas habían publicado ahí, me gustaba cómo trabajaban y todo, entonces lo mando. Y les digo, era como mi ultimátum según yo, ¿no? Bien dramática. Y bueno, cuando me dicen que sí, pues fue como una confirmación para mí, ¿no? Entonces, sí, te digo, fue un proceso como más caótico que después del exilio. Y reúne, me gusta eso, que por lo menos en estos 2 libros, creo que en el próximo igual, tiendo a hacer eso, reúno como esta etapa de jazz cuando empezaba a escribir, obviamente trabajo los cuentos, no creen que les voy a poner así de cuentos de cuando empezaba, porque pues no, qué pena, los trabajo, los pulo y meto estas historias nuevas, ¿no? Y me gusta que haya un diálogo entre las historias viejitas y las nuevas, hay como este diálogo constante, obviamente igual, insisto, trabajo mucho los textos, entonces, pues en ese sentido, como que es un punto de encuentro entre los 2 libritos, ahí como puedes ver un recorrido en la escritura de Yasmín. Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención es justamente que ahorita que mencionas La Tinta del Silencio, pues sí también da el reconocimiento a editoriales que apoyen ese tipo de literatura, porque luego sí, el cuento es como muy despreciado y siempre se busca la novela. Ahora la minificción, no todas las editoriales apuestan por ello, ¿no? Y sin embargo creo que pues nuestro país es rico también en esa tradición de la minificción, entonces pues súper bien seguir con esa tradición. Y hablando de esas tradiciones, también en tu libro Aproximaciones desde el Abismo, hay esta intertextualidad, ¿no? Me gustó que hay unas minificciones que están como dedicadas a Mary Shelley, otras a Adela Fernández, por ejemplo. Eso viene de una, digamos, respuesta hacia tus lecturas o hacia temáticas. Por ejemplo, el de Adela Fernández me gustó un buen, ¿no? Porque es su cuento más famoso, ¿no? De la tía Nerina. Entonces, ¿cómo tomas justamente estas partes de tus lecturas para poder construir? Eso por un lado, porque también hay una parte que veo que muchas personas que leen tu libro, incluyéndome, hacemos mucha alusión a la parte de las princesas, que siento que es como de las más potentes, que por si no lo saben, hay una serie de minificciones donde tú pues tomas al toro por los cuernos, ¿no? Y ya lo hemos hablado, ¿no? Que eres muy frontal también en ese aspecto. Entonces, ¿cómo tomar, ya sea de partes literarias o parte de estos cuentos clásicos, figuras clásicas, y darles la vuelta, ¿no? La vuelta de tuerca? Ahorita decías desde el pasado que mostrarnos como que las cosas que aprendimos no son como las aprendimos. Entonces, creo que muchas de tus minificciones son así, son como voy a derrocar todas tus creencias, Entonces, esa parte de las escritoras y de las princesas. Sí, pues me gusta mucho transgredir. Creo que cada que escribimos estamos transgrediendo algo, definitivamente, ¿no? Estamos tumbando unos discursos, creando otros nuevos o cuestionando, ¿no? En el caso de, pues sí, estos tributos, estos guiños a otros autores y autoras, creo que sí. Uno, el de Mary Shelley, recuerdo que sí nació por una convocatoria que hizo Fóbica Fest. Yo creo que ya tiene un par de años. Donde era como haz tu propia minificción con temática del monstruo de Frankenstein. Entonces esa es de las que ya estaban escritas y ahí lo sé. Y las otras, por ejemplo, a Eduard Gori, a Adela Fernández, sí, eran como estos diálogos que me interesaba entablar. Tristemente yo conocí la obra de Adela Fernández ya muy tarde, ya no la pude conocer viva y me dio mucho coraje y recuerdo que dije, no manches, yo estuve viva al mismo tiempo que ella y cómo no. Entonces creo que por eso igual ahorita mi urgencia de leer a los escritores y a las escritoras vivas y tener ese acercamiento, valorarlas cuando se puede, porque sí está bien padre que hagamos homenajes y todo bien chido a quienes ya pues se fueron, pero también es como, pues justo creo que hubiera estado más padre pues que todo ese reconocimiento se les hubiera dado en vida, ¿no? Y bueno, conocí la obra de Adela hace como 4 o 5 años y, o sea, ya de ahí la amé, me consagré a ella y todo, y quería entablar ese diálogo, ¿no? Lo que veo con ilustraciones, muchas de mis historias nacen de, no solo de la literatura, del cine, de la calle, de películas, de canciones. Creo que eso también se ha mencionado mucho, creo que se menciona para mal, pero yo me lo tomo para bien, porque digo, pues sí, la neta no solo me inspiro de la literatura, ¿no? Y bueno, toda mi formación hasta antes de la universidad no tenía mucho acceso a lecturas, ¿no? Pues Estado de México, así que digas, uy, ¿cuántas bibliotecas y librerías hay? ¿Y cuánto acceso a la cultura? Pues no, entonces pues eso, hacía lo que podía con lo que tenía, ¿no? Y en la parte de las princesas,
es justo regresar a estos cuentos clásicos que si los leemos las versiones eran súper crudas, ¿no? O sea, sí Disney las pintó bien bonitas ahí en el mar y cantando, con los animalitos, todo padre, pero tú lees las versiones originales, esta de Solo una Italia, la versión original de La Bella Durmiente de Jean-Baptiste Basile, y es terrible, es así como, es una película gore, no sé, está muy fuerte. Entonces justo quería hacer como esa denuncia social. Sí, soy muy broncuda, como bien dices, todo el tiempo no solo es esta crítica, sino es quejarme, ¿no? Y lo utilicé como es una denuncia en 8 capítulos, son 8 figuras de cuentos clásicos o princesas de Disney, donde lo que trataba es como plantear, ¿no? Bueno, pero si de verdad estuvieran en contextos reales, o sea, Cenicienta aquí a las 12 de la noche, o no sé, pone a Caperucita en Ecatepec a la 1 de la mañana, o sea, no les iba a ir bien, ¿verdad? Entonces era como más allá de princesas o cuentos clásicos, de nuevo, ¿no? Como esta crítica a la sociedad. Entonces, pues igual y les leo una. Están cortitas, son minificciones, para que entremos un poquito en materia. Bueno, voy a leer la primera, ya las encontré, gracias. Pues voy a leer la de Cenicienta. Clavé los tacones de cristal en mis ojos. Mis pupilas sangraron y después vino la ceguera. He mutilado mis pies. Intento desesperado por cancelar el fetiche. Que también eso es algo como en los cuentos clásicos. Había una obsesión tipo Tarantino, medio enfermiza con los pies, y dije, curioso. Raspé los talones hasta que el músculo ardió. Me corté un par de dedos. Llevo semanas sin bañarme y me alimento solo con ratas. Intento volverme lo más repulsiva posible, pero nada funciona. Él sigue regresando cada noche. Entonces era un poco como esta denuncia, ¿no? De más allá, bueno, que también es algo que creo que está presente en mi obra, de lo gacho que es ser mujer de repente, y ya. Sí, creo que también, como dices, muestras una parte de toda esta violencia de género que está muy presente y que, como dices, o sea, ya de por sí titularlas como denuncia en los capítulos, pues no te andas ahí por las ramas de a ver si se dan cuenta, ¿no? Denuncia y ya. Me pareció muy interesante porque aparte, como dices, estos cuentos pues tampoco es que nacieron en su momento como infantiles. Entonces, poco a poco toda la industria los fue así superponiéndoles los vestiditos y eso. Entonces creo que se me hicieron lecturas incluso necesarias, ¿no? No sé, o esa pregunta me nació ahorita, no sé si te han leído en escuelas o tú has ido a escuelas a leer. ¿Sí? ¿Qué experiencia? ¿Qué chisme tienes de eso? No, pues ya estoy vetada, igual así como Garfield, no, bueno, sí se quejaron un par de señoras, las quiero mucho señoras, pero sí me dijeron como, oye, tú vas por ahí arruinando infancias. Y yo, bueno, pues no sé, ¿qué edad tiene su hija también, no? O sea, este libro no es para niños y así, pero a la vez está bien, pues su hija se va a cuidar más cuando salga a la calle, de nada. Entonces, sí de escuelas, pero casi no lo presento en escuelas, es más el exilio, que es más como para chavitos. Y bueno, sobre todo secundarias y prepas me invitan y les gustan mucho. La parte de las princesas, por ejemplo, en las preparatorias les gusta mucho, pero no sé si entienden el trasfondo o solo es como, sí, Ariel, yo la conozco. Pues ojalá un poco de ambas, ¿no? Y sí me han invitado un par de veces a primarias, pero bueno, ahí pues me pongo a hacer más mi rutina de stand-up que a leer mis textos, ya les cuento chistes y así. Que bueno, también ya publiqué un cuento infantil por esta urgencia de hablar con las infancias, que igual es algo como que me interesa mucho, ¿no? En mis cuentos a los niños les va muy muy mal, pero no es como que me guste maltratar niños, es como que me gusta hacer un llamado a la sociedad de, oigan, hay que cuidar a las infancias, ¿no? O sea, siento que muchas veces las subestimamos. Sí, totalmente de acuerdo en que maltratas a las infancias ficcionalmente, pero con un buen propósito, porque así llega más fuerte el mensaje, ¿no? El hacerlo literal, claro. Y también no subestimar, ¿no? No subestimar también las lecturas que hacemos a las niñas y a los niños, de que todo sea color de rosa y todo eso, sobre todo para las mujeres, que bien dices. Entonces, pues ya saben qué leerle a sus hijos y a sus sobrinos esta Navidad. Yo lo recomendaría, lo voy a intentar. Pero bueno, no sé si tengan hasta aquí una pregunta, algún comentario, si quieren otra probadita, una queja, otra probadita de jazz en alguna minificción. No, de mis cuentos. Sí, de las minificciones. Bueno, estamos entre amigos. ¿Alguna pregunta hacia ella, hacia las minificciones, si ya la han leído, si les interesaría, algo por ahí?
Ya está prendido. Hola, ¿qué tal, Jazz? Nuevamente aquí haciendo tu compañía. Minificciones, hay algunas que tienen nada más unos cuantos rengloncitos. ¿En qué momento sientes que ya está lista esa minificción y que tenga que llegar ¿cómo se puede decir? El mensaje que quieres transmitir? Porque es muy difícil transmitir un mensaje con unos cuantos renglones. Pides una opinión, tienes alguien que te ayude, que lo lea y que diga, ¿sabes que ya está listo? ¿O te sientes tú satisfecha tú sola cuando continúas? Mi gato es mi crítico más feroz. Yo creo que sí, las minificciones, como bien decía Carlos, es un reto creativo, sí, grandísimo, ¿no? Se pensaría que escribir textos breves es muy fácil, pero no, para mí es mucho más difícil porque, claro, dame 100 páginas y te desarrollo un universo con sus reglas, sus leyes, sus personajes, pero en 3 renglones hacer todo eso, o sea, lograr una totalidad en la brevedad, yo creo que sí demanda mucho más ingenio, nivel de síntesis de parte de quien escribe, entonces es un reto bastante grande. Para mí el punto donde digo ya está terminada es cuando creo que ya no hay nada que explicar, cuando creo que el texto se explica por sí mismo, ¿no? Cuando creo que sin necesidad de aventarme 3, 4 párrafos explicándote el mundo o describiéndote un personaje o no, o sea, sí, puede ser en 10 renglones o en 1, pero si creo que ya el universo está ahí, para mí ya está terminada la minificción, es eso, creo que cuando se entiende, cuando se logra el impacto o cuando tiene sentido, ¿no? Porque una minificción tampoco es como escribir poquito, si la idea queda incompleta, pues no está lograda, ¿no? Si parece que alguien empezó a hablar pero necesita una respuesta, una explicación, no está lograda. Entonces creo que es la totalidad en poquitas palabras y voy a responder con una minificción. Porque creo que de las más cortitas justo es de ciencia ficción y son, 3 rengloncitos, entonces para mí... en esas 3 líneas ya estaba planteado todo y se llama Imperio Rojo. Cuando las primeras naves europeas arribaron a Marte, todos los tripulantes fueron masacrados por el Imperio Maya, que hace siglos había atravesado el portal. O sea, creo que quien tenga como este imaginario de, sí, los mayas, y entonces ya no tengo que explicar más, como, oye, los europeos se la rifaron, hicieron naves, llegaron allá, pero antes los mayas habían desaparecido y nadie sabía dónde. O sea, no, creo que en esas 3 líneas se explica todo el universo y para mí pues sí, no sé, esa es la naturaleza de la minificción, cuando en pocas palabras ya está todo dicho. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, comentarios para Jazmín o Carlos? Tomando en consideración que cuando te utilizas el transporte público para pensar en estas historias, ¿te desasocias o te corrompes? Yo justo te iba a preguntar, yo creí que iba a decir como, oye, ¿tú que también vienes de Catepec, nos regresamos juntos? ¿O qué? Porque yo estaba pensando en cómo le voy a hacer. Yo pensaba, bueno, por ejemplo, cuando entré a la universidad, que dije, no manches, me queda 2 horas y media a Acatlán, ¿qué voy a hacer 5 horas de mi día? Y yo dije, voy a leer un buen y voy a escribir, y era la idea, pero creo que no funciona del todo. A veces sí. Varios de mis cuentos sí han nacido de estar en el transporte, pero más bien de algo que veo o escucho, más que yo estarlo escribiendo ahí. De repente sí escribía, pero no se presta mucho, y leer, pues me mareaba. Uf, qué chafa. Entonces, sí, creo que los trayectos, sí, como que últimamente, bueno, no últimamente, ya de unos 5 o 6 años para acá, y es más como que me disocio. Yo creo que también para no medir el tiempo, como que para no decir como justo lo que decía usted, voy a estar 3 horas, para estar 1 hora allá y luego otras 3 horas de regreso. Entonces siento que ahí entra el poder de la ciencia ficción y cancelo el tiempo y el espacio y digo, no importa, todo por el arte. Entonces no soy mucho de escribir en el transporte, también porque no se puede, o sea, no. A lo mejor si yo voy a ir en Uber sería más fácil, pero de repente no puedo ni sacar la libreta ni la pluma, voy a o así, está muy raro, tengo que cuidar mi vida, entonces estar leyendo o escribiendo no es posible, y creo que sí, los trayectos los uso más para o disociarme o, no sé, pensar, reflexionar, como esta chica que decía que quería ir al tianguis a pensar cosas, yo uso el transporte público para usar cosas, y ya, ahorita me dices cómo te vas a regresar. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos o para Jazmín? No, hablen ahora o callen para eso. Bueno, 3 horas. Muchísimas gracias, entonces. Sí, o sea, viajó muchísimo como para que no le pregunten.
Bueno, entonces, por favor, un aplauso grande para Carlos y para Jasmine.